Escapé de la casa de mi hija a medianoche tras encontrar una nota oculta de mi nuera. Siempre creí que el nacimiento de un nieto era un regalo del cielo. Un renacer para nosotros, los abuelos. Una segunda oportunidad de vivir el amor en su forma más pura. Viajé con el corazón lleno de gratitud para ayudar a mi hija en sus primeros días como madre. Pensé que sería un tiempo de unión, de ternura, de risas suaves en el silencio de la madrugada. Pero en esa casa, descubrí que alguien quería verme muerta. Literalmente. Y si crees que esta historia termina con una fuga en medio de la noche, estás muy equivocado. Porque lo que vino después, deshizo todo lo que yo creía sobre la familia, y me obligó a volver a nacer. Esta vez, sola. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si te gustan las historias reales y conmovedoras, suscríbete aquí porque lo que viene va a tocarte el alma. Me llamo Clara Elvira Gutiérrez, tengo 68 años, soy viuda desde hace 13, y pasé la vida intentando ser útil, discreta y presente. Siempre pensé que eso bastaba para ser querida. Pero esa noche, aprendí que, a veces, hasta el amor más sincero puede ser tratado como una molestia. Desde que Patricia me dijo que estaba embarazada, algo en mí se despertó otra vez. No sé cómo explicarlo, pero es como si mi cuerpo, ese cuerpo que ya se cansa más rápido, que cruje cuando me levanto de la cama, de pronto hubiera recordado para qué nació. Preparé mi maleta con más ternura que juicio, metiendo mantitas bordadas hace décadas, fotos enmarcadas, tés de manzanilla y un libro de recetas que casi nadie abre ya. Me subí al autobús desde Veracruz con los ojos llenos de esperanza, abrazando con fuerza esa ilusión de poder acompañar a mi hija en los días más delicados y hermosos de su maternidad. Yo no quería hacer una visita. Yo quería ser una columna. Quería ayudar, servir, aliviar, como me enseñaron a hacer. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa cansada, pero sincera. El bebé dormía envuelto en una cobijita azul, como si el mundo entero se hubiera vuelto suave por un instante. La casa olía a leche tibia y a humedad de ropa recién lavada, y aunque todo era un caos, sentí que había llegado al lugar correcto. Me instalé en el cuarto de huéspedes, el de siempre, y esa misma noche cociné un caldo de pollo con arroz para todos. Rebeca, la esposa de mi otro hijo, también estaba ahí. Me saludó cordial, con ese tono que uno no sabe si es respeto o puro compromiso. Agradeció la cena, pero no comió. Su marido, mi yerno, apenas levantó la cabeza del celular. Y yo, sin querer, comencé a tomar nota de cosas que no tenía intención de notar. Los primeros días me entregué por completo. Limpiaba sin que me pidieran, lavaba pañales a mano, acomodaba la despensa, calentaba la comida antes de que alguien tuviera hambre. No lo hacía esperando un gracias. Lo hacía porque era mi forma de decir, estoy aquí, puedes descansar. Pero conforme pasaban las horas, comencé a sentirme como un mueble. Patricia no hablaba mucho. Su marido parecía evitarme. Y Rebeca. Rebeca tenía una forma de mirarme que no sé cómo describir. No era odio. Era algo más fino, más envenenado. Como si yo fuera una presencia incómoda, una interferencia en su teatro doméstico. Pensé que eran ideas mías. Tal vez sí lo eran. Una tarde, al sacar la basura, escuché a Rebeca hablar por teléfono en el pasillo. No me vio. Estaba de espaldas. Dijo algo como, sí, todavía sigue aquí. No sé por cuánto tiempo más. Su tono era bajo, pero mordaz. Me quedé paralizada. No quise escuchar más. Me fui a lavar las manos como si con el agua pudiera borrar esa sensación pegajosa en el pecho. Decidí no comentar nada. Uno aprende a callar, ¿no? Con los años, el silencio se vuelve una herramienta de supervivencia. Pero esa noche, mientras doblaba cobijas en el sofá, la encontré viéndome fijamente. No pestañeaba. No sonreía. No tenía expresión. Como si observarme fuera parte de un experimento. Me hice la dormida. Me volví de lado. Pero el frío que sentí no venía de la ventana. Venía de ella. Y fue ahí, acostada en ese sillón, con las luces apagadas y el corazón latiendo más fuerte de lo necesario, que algo dentro de mí dijo, cuidado. No era paranoia. Era intuición. La misma que me salvó tantas veces en la vida. Y aunque todavía no sabía lo que estaba por descubrir, ya intuía que ese viaje,
que empezó con tanto amor, iba a terminar de una forma que yo nunca imaginé. Al principio me convencí de que era normal sentirse fuera de lugar en casa ajena, incluso si esa casa era de tu propia hija. Me repetía que eran las hormonas, el cansancio, la adaptación a la nueva rutina. Pero con el paso de los días, empezaron a acumularse pequeñas señales, como piedritas en el zapato. Nada que en sí mismo fuera grave, pero juntas, dolían. Por ejemplo, cada mañana yo preparaba mi café como siempre, negro, fuerte y sin azúcar. Pero cuando lo tomaba, algo sabía mal. No era el café. Era como si alguien le hubiera añadido algo que yo no había puesto. La primera vez pensé que era un error mío. La segunda, ya no estaba tan segura. Un día, mientras colgaba la ropa en el patio trasero, noté que mi blusa favorita, una color durazno con encaje blanco que solo usaba en ocasiones especiales, olía distinto. Como a moho, como si hubiera estado húmeda por días. Rebeca había hecho la lavandería ese día. No dije nada. Pensé, fue sin querer. Pero esa sensación de no pertenecer, de estorbar sin razón, comenzó a instalarse en mi pecho como una planta que echa raíz sin pedir permiso. Cada vez que intentaba hablar con Patricia, ella me escuchaba a medias. No es que fuera grosera, es que estaba agotada. Su mirada estaba siempre en el bebé, en los horarios, en los pañales. Yo entendía, pero aún así, dolía. Lo peor eran los comentarios disfrazados de amabilidad. Una vez, Rebeca me dijo, «¿Qué paciencia tienes, Clara? Yo no podría con tanto desorden». Lo dijo sonriendo, pero con los ojos clavados en mi bandeja de costura. Otro día comentó, mientras yo barría, «Qué bueno que viene seguido. Así se mantiene limpio». Cosas así. Frases pequeñas, como espinas bajo la lengua. Yo respondía con una sonrisa tímida, bajando la cabeza, repitiéndome por dentro que lo importante era ayudar, no agradar. Pero el nudo en la garganta no se deshacía. Una noche, quise guardar unas fraldas no armario da sala. Estaba procurando espaco entre tantas coisas acumuladas, cuando vi una bolsa de bebé aberta. Nao era mina. Era de Rebeca. Dentro, além de brinquedos y roupinas, había 3 frascos pequeños con etiquetas parcialmente arrancadas. Deles. Y reconocí. Era idéntico a o meu remedio de presao. Peguei na mao, li con cuidado. A etiqueta estaba trocada. O no me parecía o meu, mas como sobrenome errado. O número do lote era o mesmo. Senti arrepio no estómago. Guardei tudo de volta, como os dedos tremendo. Fui probaneiro, lavei o rosto. O espelo me mostró rosto maíz velodó que o que iu lembraba. Quise pensar que era coincidencia. Que tal vez Rebeca tomaba el mismo medicamento, que había alguna explicación lógica. No dije nada a nadie. Me senté en la cocina, prendí la radio bajito, y traté de pensar en otra cosa. Pero el sabor amargo del café volvió a mi boca como si fuera una advertencia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos como en misa. Algo no cuadraba. Algo estaba fuera de lugar. Y por primera vez, sentí miedo. Miedo real. De ese que se mete en el cuerpo y te dice, despierta. Estás en peligro. Y aún así, me quedé. Porque a veces, cuando amas demasiado, dudas de ti misma antes de dudar de los otros. Esa noche llovía bajito. De esas lluvias que parecen más un suspiro del cielo que un aguacero real. Patricia ya estaba dormida con el bebé en brazos, acurrucada como si el mundo entero se resumiera en esa pequeña criatura. Yo estaba en la sala, tejiendo en silencio, cuando sentí un aire frío colarse por debajo de la puerta. Me levanté despacito, con esa calma que solo los años enseñan, y fui al pasillo a buscar una manta en el armario. No encendí la luz. No hacía falta. Conozco esa casa casi a ciegas. Pero al abrir la puerta del closet, algo cayó del bolsillo de un abrigo colgado ahí. Un sobre doblado. Pensé que era una receta médica, algo sin importancia. Lo levanté por inercia, más por costumbre que por curiosidad. Pero cuando vi el nombre Clara escrito con pluma azul en la esquina, el corazón me dio un brinco. Me senté en el borde del sofá y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en 4. Papel reciclado, con líneas finas. La letra era inconfundible.
Era la de Rebeca. Lo supe al instante. Empecé a leer despacio, sin respirar. La carta no estaba dirigida a nadie en particular. Era más bien como un desahogo, o una confesión. Decía cosas que me cortaron el aire, que me soportaba solo por obligación, que fingía respeto para no perder el apoyo económico de su esposo, que yo era una carga, una presencia inútil. Hasta ahí, me dolía, pero aún podía soportarlo. Pero entonces leí, lo mejor sería acelerar ese proceso. Cambiarle los medicamentos poco a poco. Nadie sospecharía. A su edad, todo parece un accidente. Las palabras me entraron como cuchillos. No entendía lo que estaba leyendo. No podía entenderlo. ¿Era una broma? ¿Una fantasía retorcida? ¿Quién escribe algo así? ¿Por qué guardarlo en su abrigo? ¿Por qué dejarlo tan cerca de mí? No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. La hoja en mis manos se humedecía con mi sudor. No lloraba. No gritaba. No me movía. Estaba paralizada. Como si mi cuerpo no supiera qué hacer ante una amenaza que no se ve, que no grita, que no tiene cuchillo, pero que igual puede matarte. De repente, escuché un crujido. Un paso lento. Alguien se movía en el cuarto de huéspedes. Me levanté en silencio, doblé la nota con cuidado y la metí dentro de mi sostén, cerca del corazón. Mi primera reacción fue pensar que yo estaba loca, que quizá había leído mal, que tal vez, no había error. Estaba todo ahí, palabra por palabra. Sentí una punzada en la boca del estómago. Un calor frío, si eso es posible. La intuición ya no era intuición. Era certeza. Estaba en peligro. Realmente en peligro. En esa casa, entre esas paredes, alguien quería que yo no despertara al día siguiente. Fui al baño. Cerré a chave. Sentei na borda da baneira e respirei fundo, como a mão presionando o peito. Estaba sozinha. Pela primeira vez en moitos anos, me senti vulnerável de jeito que nem quando fiquei viúva senti. Rebeca sabia o que facía. Era fría, calculada, e tina paciencia. Se eu ficase ali, algo podería acontecer. Tal vez devagar, tal vez aos poucos. Mas iría acontecer. O plano de la nao era só me afastar. Era me apagar. Al salir del baño, decidí no dormir. Volví a mi cuarto, me senté en la cama y observé la lluvia por la ventana. Pequeñas gotas, suaves, como si el cielo supiera que yo estaba rota. En mi cabeza solo había una idea: salir. Pero no podía hacerlo de cualquier forma. Tenía que pensar. Tenía que protegerme. Tenía que vivir. Porque por primera vez en mucho tiempo, entendí que querer vivir no era lo mismo que estar viva. No esperé a que amaneciera. La noche no me iba a ofrecer más respuestas. A las 2:15 de la madrugada, con las manos heladas y el corazón latiéndome en las sienes como un tambor desesperado, tomé la decisión más dura de mi vida. Me vestí en silencio, cuidando cada movimiento como si el más mínimo sonido pudiera despertar al monstruo que vivía tras la apariencia de familia. Metí lo esencial en mi bolsa: la cartera, el celular, 2 pañuelos doblados, y la carta, esa maldita carta que parecía quemarme en el pecho. La doblé en 4, la metí entre el forro del sostén y me calcé los zapatos sin hacer ruido. Ni siquiera respiraba fuerte. Cada paso por ese pasillo oscuro era como caminar sobre hielo delgado. La casa dormía. Todo estaba demasiado quieto. El reloj del comedor hacía ese tic-tac angustiante que uno solo escucha cuando el alma está temblando. Sentí que las paredes me observaban. No sé cómo explicarlo, pero había algo en ese silencio que no era paz, era amenaza. Rebeca no roncaba esa noche. Tampoco se escuchaba el crujido del viejo refrigerador, ni el goteo del grifo de la cocina. Era como si la casa entera hubiera contenido la respiración. Caminé descalza hasta la puerta trasera. El gancho de seguridad se resistía. Mis dedos temblaban tanto que tuve que intentar 2 veces. Cuando por fin logré abrirla, el viento me golpeó la cara con una suavidad dolorosa. La lluvia seguía cayendo, fina y persistente, esa que no moja rápido pero cala hasta los huesos. Cerré la puerta sin mirar atrás. Ni siquiera me despedí. El primer paso fuera de esa casa fue el más difícil de todos. No por el frío, ni por el miedo.
sino porque sentí que estaba cruzando un umbral sagrado, como si al salir estuviera traicionando algo. Pero no era traición, era supervivencia. Caminé con la bolsa contra el pecho, los pies mojados y las lágrimas corriéndome el maquillaje que aún quedaba del día anterior. Nadie en la calle. Solo un perro flaco y sucio que me miró pasar sin ladrar. Pensé, Dios mío, ¿cómo llegué a esto? Yo, una mujer de casi 70 años, huyendo en plena madrugada de la casa de mi propia hija. Parecía una escena de novela, pero era mi vida. Y aunque dolía hasta la médula, también me invadía una fuerza nueva. Porque cada paso que daba no era cobardía, era dignidad. Caminé 5 cuadras con las piernas ardiendo y la cabeza hecha un torbellino. Pensaba en Patricia, en el bebé, en Rebeca, pero sobre todo pensaba en mí. En mi corazón que seguía latiendo a pesar del miedo. En mi cuerpo, que aún encontraba fuerzas para no caer. En mi alma, que se negaba a aceptar que eso era normal. Porque no lo era. No era normal vivir con miedo. No era normal sentir que alguien quiere tu muerte y que nadie te cree. Me repetía eso a cada paso. No estás loca, Clara. No estás exagerando. Estás viva. Y vas a proteger eso con uñas y dientes. Gracias a Dios, mi comadre Tomasa nunca ponía candado al portón de su casa. Cuando llegué, golpeé 3 veces. No sabía si me estaba escuchando, pero no podía gritar. Me temblaban tanto los labios que apenas podía decir su nombre. A la 4ª vez, se encendió la luz del pasillo y su voz, ronca y confundida, dijo, ¿quién es? Apenas susurré Clara. Y en segundos, la puerta se abrió. Ahí estaba ella, con su bata vieja de franela y el cabello desordenado. Me vio empapada, con los ojos como platos, y no preguntó nada. Me abrazó. Me apretó como una madre aprieta a su hija cuando vuelve del infierno. Lloré, pero en silencio. No por miedo, por alivio. Me cubrió con una toalla grande, me puso té caliente en las manos y me sentó en el sofá. Tranquila, estás a salvo, me decía una y otra vez. Pero yo no estaba tranquila. El cuerpo seguía en alerta, como si Rebeca pudiera aparecer en cualquier momento. Le conté todo. Desde los pequeños gestos hasta la carta. Le leí palabra por palabra, con la voz entrecortada. Tomasa me escuchaba con los ojos bien abiertos y las manos apretadas en el regazo. Cuando terminé, no me dijo que era una exageración. No me dijo que debía descansar. Me dijo, esto no lo vamos a dejar así. Fue ella quien llamó al abogado de su hija, un joven despierto que vivía a pocas cuadras. Llegó en menos de media hora, con el cabello aún mojado y el aliento a sueño. Leyó la carta 3 veces. Me miró con esa seriedad que tienen los que han visto demasiadas cosas oscuras y ya no se sorprenden fácil. Señora Clara, dijo con voz grave, si esto es auténtico, su vida estaba, y sigue estando, en peligro real. Me pidió guardar la carta sin doblarla más. Me explicó que debíamos actuar con estrategia. Me hablaba de leyes, de fiscalías, de medidas cautelares. Pero yo solo pensaba, ¿cómo llegamos a este punto? Me acosté en el sofá de Tomasa, con una vela encendida al lado y una manta que olía a eucalipto. No dormí. Me quedé mirando el techo como si en sus grietas pudiera entender mi vida. Pensaba en los días anteriores. En cada vez que Rebeca me miró con esa falsa dulzura. En cada taza de té que me sirvió. En cada momento en que me sentí incómoda sin saber por qué. Y entonces todo cobró sentido. Era como armar un rompecabezas al revés. Un rompecabezas que no quería ver. Pero que ahora, ya no podía ignorar. Esa noche me convertí en otra. No en una víctima. En una sobreviviente. Porque hay una línea invisible entre las mujeres que se callan por vergüenza y las que se salvan por coraje. Yo crucé esa línea con los pies mojados, la carta contra el pecho y el alma en carne viva. Pero crucé. Y eso, ya era un triunfo. ¿Y tú? ¿Le creerías a tu suegra si te dijera que tu esposa está intentando matarla? A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y la garganta como papel seco, agarré el celular y marqué el número de Patricia. No quería esperar más. No podía. Sentía que si no decía todo en voz alta, si no compartía lo que había leído, esa verdad me iba a consumir por dentro. Cuando respondió,
Escuché su voz cansada, apagada, como si apenas estuviera despertando. No supe por dónde empezar. Le dije que necesitábamos hablar, que era urgente. Le conté que había encontrado una carta, que era de Rebeca, que decía cosas muy graves. Intenté mantener la calma, pero mi voz se quebraba. Había miedo, sí, pero también una tristeza infinita. La tristeza de saber que lo que iba a decir podía cambiar todo entre nosotras. Ella me dejó hablar, en silencio. No dijo nada durante varios minutos. Solo respiraba del otro lado. Cuando terminé, esperé. El silencio pesaba más que cualquier grito. Finalmente, dijo: «Mamá, estás muy cansada. No has dormido bien. Estás sacando las cosas de proporción». Fue como una bofetada. Le insistí. Le supliqué. Le dije que había huido por miedo real. Que tenía la carta, que había un abogado, que Tomasa también sabía. Pero su voz se volvió más firme. Rebeca jamás haría algo así. Estás confundida. Y ahí, algo dentro de mí se rompió. No solo porque no me creyera, sino por la forma en que lo dijo, como si yo fuera una anciana perdida, una sombra de lo que fui. Después intenté hablar con mi hijo, el esposo de Rebeca. Le llamé 2 veces. A la tercera respondió. Me escuchó con paciencia, pero al final dijo algo que todavía me duele repetir. «Mamá, ¿y si lo leíste mal? ¿Y si entendiste mal?». Le envié la foto de la carta. Le pedí que la leyera, que la analizara, que no me juzgara antes de hacerlo. Me prometió que lo haría, pero nunca me escribió de vuelta. La noche cayó sobre mí como una piedra. Me senté en el porche de Tomasa, con la carta entre las manos, preguntándome cómo es posible que algo tan grave sea tan difícil de creer. ¿Por qué será que cuando una madre habla, se escucha menos que cuando grita un extraño? No dormí esa noche. Me repetía en voz baja: «No estoy loca. No estoy exagerando. Yo vi lo que vi». Pero cuanto más insistía en creer en mí misma, más me dolía saber que mis propios hijos no lo hacían. ¿Qué más tenía que pasar para que me escucharan? ¿Acaso tenían que verme en una camilla para entender? Hay un tipo de soledad que no se vive por estar sola, se vive cuando nadie te cree. Y ese es el peor tipo. Porque te hace dudar de tu valor, de tu memoria, de tu juicio. Te hace sentir que estás peleando una batalla invisible, sin aliados, sin testigos, sin eco. Patricia no volvió a llamarme. Mi hijo tampoco. Solo Tomasa seguía ahí, firme como roca. Me preparaba sopas calientes, me ponía una mantita sobre las piernas, me miraba a los ojos como diciendo: «Yo sí te creo». A veces, eso basta para seguir. Una sola mirada verdadera puede sostenernos más que 1000 palabras vacías. Y yo decidí que no iba a rendirme. Que si ellos no querían ver, yo iba a mostrar. Que si no querían creer, iba a probar. Porque hay momentos en los que el amor no puede ser suave. Tiene que ser firme. Tiene que resistir, incluso el rechazo de los tuyos. Pasaron 2 días sin respuesta. Nadie llamaba. Nadie preguntaba por mí. Y mientras tanto, yo seguía ahí, sentada en la sala de Tomasa, con esa carta doblada como un secreto que nadie quería leer. Fue entonces que el abogado, después de revisar el texto palabra por palabra, me propuso algo que me revolvió el estómago: volver a la casa. No para enfrentar a nadie, sino para buscar pruebas. Pruebas físicas. Reales. Algo más que palabras en papel. Al principio me negué. ¿Regresar? ¿Después de haber huido? ¿Con Rebeca aún ahí? Pero él me explicó que si no encontrábamos respaldo material, todo quedaría en palabras contra palabras. Y en este mundo, las palabras de una anciana emocionada valen poco frente a las de una mujer joven, educada y bien casada. Así que hicimos un plan. Esperamos a que todos salieran. Patricia tenía consulta con el pediatra, Rebeca había publicado en redes que irían al centro comercial, y fuimos en silencio. Tomasa nos prestó su coche. Llegamos despacio, sin tocar bocina, sin encender luces. La casa estaba cerrada, pero la llave del portón aún funcionaba. Entramos como fantasmas. El abogado me pidió que no tocara nada innecesario. Busque lo que conoce. Vea si algo suyo está fuera de lugar. Subí las escaleras con los pies pesados. Mi cuerpo temblaba, no por miedo a ser descubierta,
sino por el dolor de estar cruzando la puerta de un hogar donde nadie me quería. Entramos al cuarto de huéspedes. Todo parecía igual, y al mismo tiempo, distinto. Abrí el cajón de la mesa de noche. Allí estaban 3 frascos. Uno tenía mi nombre mal escrito, igual que en la carta. Otro tenía una etiqueta medio arrancada. Y el tercero no tenía etiqueta. El abogado los revisó con guantes. Tomó fotos. Me pidió que me quedara quieta. Fue al armario. Entre unas cajas de pañales encontró más sobres de medicamentos, algunos a nombre de una tal Beatriz G., que no vivía allí. Me mostró los nombres de las sustancias. Yo no las entendía, pero él sí. Esto no es normal. Esto no es de rutina. Su tono era firme. Ya no era duda. Era indignación. Bajamos al comedor. Revisamos discretamente el botiquín de primeros auxilios. Más frascos con etiquetas cambiadas. El abogado no dijo mucho más. Solo me miró, con una mezcla de rabia y tristeza, y dijo: «Esto basta para abrir una investigación». Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. Por dentro, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio por saber que no estaba loca. Dolor, porque ahora no había marcha atrás. Lo que había empezado como una visita de ayuda se había convertido en una pesadilla. Y la persona que quería hacerme daño vivía bajo el mismo techo que mi hija y mi nieto. Eso era lo que más me partía el alma. Antes de salir, me detuve un momento frente al marco de una foto familiar en la pared. Era de hace 5 años. Estábamos todos sonrientes. Mi hijo abrazando a Rebeca. Patricia embarazada. Yo al centro, con una blusa que ya no me entra. Miré esa imagen y pensé, ¿en qué momento dejamos de vernos de verdad? ¿En qué momento el amor se volvió sospecha? Salimos de la casa sin que nadie nos viera. Cerramos con cuidado. Me metí en el coche con el corazón en la garganta, la carta bien guardada y las pruebas documentadas. Ahora, ya no era solo intuición. Ahora teníamos peso. Y aún así, me sentía más liviana. Porque cuando uno deja de dudar de sí mismo, todo empieza a cambiar. La denuncia fue presentada al día siguiente. El abogado redactó todo con un detalle que me asombró. Habló de la carta, de los frascos encontrados, de las etiquetas alteradas, del riesgo potencial. Yo firmé con la mano temblorosa, pero con el alma firme. Fue la primera vez en semanas que sentí que mi historia tenía peso. La policía abrió una carpeta de investigación. Me dijeron que harían las cosas con cuidado, para no alarmar ni poner en riesgo al bebé. Lo entendí. Pero cada día que pasaba sin saber qué estaba ocurriendo en esa casa, era una espina más en el pecho. Dormía poco, comía a medias. Me dolía la espalda, pero más me dolía el alma. No es fácil vivir sabiendo que podrías haber muerto, y que a nadie le importó lo suficiente. El primer movimiento oficial fue contactar a los laboratorios para verificar los componentes de los frascos que encontramos. La espera fue interminable. Mientras tanto, el abogado consiguió información adicional, compras de medicamentos a nombre de otras personas, direcciones alteradas, firmas dudosas. Y en medio de todo eso, apareció un nombre conocido, el de una excompañera de trabajo de Rebeca. Ella, sin saber, había prestado su nombre para recibir un paquete por urgencia. Nos contactamos con ella. Estaba horrorizada. Confirmó que no sabía nada. Con su testimonio, el caso tomó otro rumbo. Ya no era solo sospecha. Era una red de manipulación. Mi hijo comenzó a responder, con frases secas, con palabras cuidadosas. Pero ya no me llamaba mamá. Me decía Clara. Y eso, aunque parezca poco, duele más que un insulto. Le envié todo lo que teníamos. Le supliqué que leyera. Me contestó con un escueto: «Estoy procesando». Su silencio pesaba como una piedra caliente sobre mi pecho. Patricia no dijo nada. No me escribió. No preguntó. Y yo me preguntaba, ¿qué se necesita para que una hija quiera saber si su madre está bien? ¿Qué clase de neblina emocional las tenía tan lejos de mí? Rebeca, según supe por vecinos, empezó a actuar nerviosa. Cambió rutinas. Salía menos. Su tono con Patricia era más cortante. A veces, se encerraba horas en el cuarto.
El abogado me dijo que eso era esperable. Quien siente el suelo moverse, deja de caminar firme. Y tenía razón. Porque pocos días después, el hijo de Tomasa, experto en informática, logró recuperar archivos eliminados de una computadora antigua que estaba en el estudio de la casa. Eran documentos con nombres falsos, recetas médicas duplicadas y una lista de medicamentos, justo los que yo tomaba. Había hasta instrucciones descargadas sobre cómo alterar dosis sin dejar rastros. Cuando me mostraron esas evidencias, sentí una mezcla de horror y alivio. Ahí estaba. Todo. Frío, digital, exacto. No era una pesadilla. No era mi imaginación. Era real. El fiscal ya no tenía dudas. El caso se volvió formal. Y, aunque el proceso iba a ser lento, las piezas comenzaban a moverse. Pero lo que nadie me explicó es que cuando la verdad empieza a salir, también empieza a doler de verdad. Porque ya no se puede negar, ni suavizar, ni ocultar. Porque pone a prueba lo que uno siente, lo que uno cree, y lo que uno está dispuesto a perder para protegerse. La citación llegó un jueves por la mañana. Rebeca debía presentarse ante la fiscalía para declarar. No estaba detenida, pero el tono era claro. Había una investigación abierta y su nombre era el centro. Cuando supe que la había notificado, sentí algo raro en el pecho. No era alegría. Era una mezcla de justicia y luto. Porque aunque yo deseaba que la verdad saliera a la luz, eso también significaba admitir que una parte de mi familia estaba podrida por dentro. Tomasa me acompañó hasta la entrada del edificio. Me senté en una banca frente al juzgado. Esperé. Cuando Rebeca llegó, no me vio. Vestía de beige, como si quisiera pasar desapercibida. Pero su postura era otra. Ya no caminaba erguida. Ya no sonreía. Tenía los hombros caídos y los ojos apagados. La audiencia fue tensa. El fiscal expuso las pruebas sin adornos, la carta original, los medicamentos alterados, los testimonios, los archivos recuperados. Rebeca escuchaba todo en silencio. Su abogado intentó frenarlo varias veces, pero no logró mucho. Cuando llegó el momento de responder, Rebeca negó todo. Dijo que la carta era una reflexión privada escrita en un momento de frustración emocional. Que nunca pensó hacerme daño. Que todo era un malentendido. Yo la miraba desde la esquina de la sala, sintiendo un fuego lento en la garganta. Me preguntaba, ¿cómo alguien puede mentir con tanta calma? ¿Cómo se sostiene una historia tan enferma sin que la voz te tiemble? Pero entonces pasó algo. El fiscal le mostró una imagen ampliada de uno de los correos electrónicos recuperados. En él, se detallaba un pedido de medicamentos peligrosos con el mismo número de lote que uno de los frascos hallados en la casa. Y el remitente era una cuenta que ella misma había creado con otro nombre. Rebeca se quedó en silencio. No negó. No explicó. No parpadeó. Solo miró fijo al frente. Y entonces, por primera vez, vi su verdadero rostro. No el de la esposa educada. No el de la nuera amable. El de alguien capaz de planear, ejecutar y callar. El rostro de quien cree que la vida de otro no vale nada si estorba. El abogado de Rebeca pidió un receso. Yo salí al pasillo con el corazón estallando. Sentí que iba a vomitar. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Fue entonces cuando escuché un sollozo. Era mi hijo. Estaba ahí, solo, sentado en una banca, con la cabeza entre las manos. Me acerqué sin hablar. Me senté a su lado. No me miró. Solo dijo, «Mamá, ¿por qué no lo vi antes?». Esa pregunta se me clavó como un clavo en el alma. No supe qué responderle. Porque yo también me la había hecho. Muchas veces. Durante años. La audiencia continuó. El juez ordenó el inicio formal del proceso por tentativa de homicidio. Rebeca fue escoltada fuera del lugar. Mi hijo no la siguió. Se quedó ahí, quieto, como si todo se le hubiera derrumbado en segundos. Yo no dije nada. No hacía falta. A veces, las palabras sobran. Porque cuando la máscara cae, el silencio también es una forma de justicia. Y aunque no era una victoria, era un comienzo. El comienzo de la verdad. Y con eso, me bastaba. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja intentó asesinar a tu madre, ¿serías capaz de perdonarla?
Después de la audiencia, pensé, ingenuamente, que Patricia me llamaría, que me buscaría, que por fin se acercaría con una disculpa, con un mamá, no sabía, con cualquier gesto que me hiciera sentir menos sola. Pero no. El teléfono no sonó. Los días pasaron como páginas en blanco. Nada. Ni un mensaje. Ni una señal. Intenté escribirle yo. Le dije que estaba disponible, que entendía su confusión, que no necesitaba explicaciones, solo un poco de presencia. No hubo respuesta. El silencio de una hija pesa como una piedra en el pecho. No hace ruido, pero no te deja respirar. Un día decidí ir a su casa. No a entrar. Solo a mirar desde afuera. Necesitaba ver si estaba bien. Si el bebé estaba sano. Si al menos su mundo seguía funcionando. Me paré en la acera de enfrente, con la bolsa cruzada y las manos sudadas. Vi las cortinas cerradas, el coche en la cochera, y por un momento, casi toqué el timbre. Pero me contuve. Porque en mi interior, algo me decía que esa puerta no se abriría para mí. Y no me equivoqué. Apenas di media vuelta para irme, escuché la voz de Patricia detrás de la reja. «¿Qué haces aquí, mamá?» Me giré, sonreí con esa mezcla de amor y dolor que solo una madre puede sostener, y dije, «Quería saber si estabas bien». Su expresión no cambió. No se acercó. No me invitó a pasar. Se quedó ahí, como si yo fuera una vecina entrometida. Me dijo, con voz plana, «Estás exagerando todo esto. No sabes el daño que hiciste». Yo tragué saliva. Intenté explicarle que no había hecho daño, que simplemente me defendí, que no tenía otra opción. Pero ella me interrumpió. «Destruiste mi familia, mamá». Esa frase me partió en dos. No tenía fuerza para discutir. No tenía ganas de llorar frente a ella. Solo asentí con la cabeza. Me di la vuelta. Y me fui. Caminé sin rumbo. Las palabras de Patricia daban vueltas en mi cabeza como pájaros furiosos. ¿Yo había destruido su familia? ¿Acaso proteger mi vida era un acto egoísta? ¿Acaso ser madre significa callar incluso cuando quieren envenenarte? Por dentro, gritaba. Pero por fuera, me convertí en piedra. Esa noche, en casa de Tomasa, no cené. Me metí en la cama con la ropa puesta. Cerré los ojos. No dormí. Solo respiré bajito. Porque cuando una hija te rechaza, no importa cuántos hijos tengas, ni cuántos amigos te rodeen. Ese vacío es único. A la mañana siguiente, Tomasa me encontró sentada en la cocina con una taza fría entre las manos. No dije nada. Ella tampoco. Me acarició la espalda. Fue suficiente. Porque a veces, lo único que uno necesita es que alguien te recuerde que sigues viva. Que aún tienes dignidad. Que aunque tu propia hija no lo vea, tú sigues siendo una buena madre. Porque una madre no es quien calla para evitar conflictos. Es quien se atreve a decir la verdad, aunque duela. Aunque la dejen sola. El juicio comenzó una mañana gris. De esas que ya se sienten pesadas antes de salir de la cama. Me vestí despacio, con ropa sobria, recogí el cabello y agarré mi bolsa con la carta original, ahora plastificada. Tomasa me acompañó. Sus pasos firmes al lado mío eran mi único escudo. Al llegar al juzgado, vi a mi hijo parado solo, con el rostro deshecho. Nos miramos, pero no cruzamos palabra. Rebeca llegó poco después, escoltada. Su mirada era otra. Vacía. Como si ya hubiera aceptado su destino. No sé si sentí lástima. No sé si me quedó rencor. Lo único que quería en ese momento era que la verdad tuviera su lugar. Nada más. El fiscal fue implacable. Exhibió las pruebas una a una. Habló de los medicamentos, de las identidades falsas, de los documentos manipulados. Mostró fotografías, grabaciones, testimonios. La sala estaba en silencio. Incluso el juez fruncía el ceño. Rebeca, sentada entre su abogado y una psicóloga que había solicitado la defensa, no dijo una palabra. Su rostro era de piedra. Cuando llegó el momento de los alegatos, su abogado intentó todo. Alegó que Rebeca había pasado por una crisis posparto prolongada, que su conducta no era malicia, sino desesperación, que la carta era metáfora, que las etiquetas podían haber sido errores logísticos.
Yo solo escuchaba. No interrumpía. No lloraba. Me aferraba a mi pañuelo como quien se agarra a un pedazo de sí misma. El juez preguntó si yo quería decir algo. Me levanté. Caminé despacio hasta el frente. Respiré hondo. Y hablé. No de odio. No de venganza. Hablé de mis nietos. De lo que significa cuidar sin que te lo pidan. De cómo es amar en silencio, servir sin esperar nada, sostenerse sin que nadie te sostenga. Dije que no buscaba castigo. Buscaba verdad. Porque solo la verdad puede salvar lo que aún queda de una familia rota. El juez escuchó. Luego se tomó un largo momento en silencio. Revisó papeles. Miró a todos. Y finalmente, dictó sentencia. Tentativa de homicidio agravado. Rebeca quedaría en prisión preventiva mientras el proceso avanzaba. Mi hijo bajó la cabeza. No lloró. Pero sus manos se cerraron con fuerza sobre sus piernas. Patricia no estaba. No sé si por decisión o por miedo. Tal vez por ambas. Salí del juzgado con el alma helada. No por la sentencia, sino porque lo que se rompió entre nosotros no lo repara ningún juez. En el pasillo, Rebeca me miró una última vez mientras era escoltada. No dijo nada, pero con la boca casi cerrada, alcanzó a murmurar: «Debiste morir callada». Me congelé, no por miedo, sino por el espanto de ver que el veneno seguía vivo, que ni siquiera frente a la justicia había arrepentimiento. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. No quería caer. No quería gritar. No quería que ella se llevara esa victoria. Y sin embargo, por dentro, algo se quebró. Porque la justicia puede protegerte, pero no te devuelve lo que perdiste. Después del juicio, lo que vino no fue alivio. Fue un silencio espeso, denso, que se instaló en los rincones de mi cuerpo como polvo que nadie limpia. Mi hijo desapareció. No físicamente, pero sí de mi vida. No llamó. No escribió. No preguntó cómo me sentía. Fue como si, con la caída de Rebeca, se hubiera llevado también su voz, su presencia, su amor. Me despertaba cada día con el celular en la mano, esperando un mensaje que no llegaba. Pasaban las horas y yo miraba su foto en mi buró, esa donde tenía apenas 10 años, con el cabello revuelto y los ojos alegres. Lo tocaba con la yema de los dedos y me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser su refugio? No puedo describir el tipo de duelo que se vive cuando un hijo aún está vivo, pero ya no te reconoce como madre. Es una ausencia con nombre, con rostro, con historias compartidas que se niegan a morir. Recordaba las veces que lo cuidé con fiebre, las noches que me desvelé planchando su uniforme, las comidas que preparé con esmero solo para él. Y ahora ni siquiera podía saber si comía bien. Me dolía el estómago de la angustia. Tomasa me decía que tuviera paciencia, que él necesitaba tiempo para acomodar todo lo que había pasado. Pero una parte de mí se resistía a entender. Porque cuando una madre da todo, lo único que espera, es no ser abandonada. Un domingo, decidí escribirle una carta. No larga. Apenas unas líneas. Le puse: no te estoy reclamando nada. Solo quiero que sepas que aquí estoy, como siempre, por si necesitas volver a respirar en un lugar seguro. La guardé por horas antes de enviarla. Dudé. Lloré. Me sequé las lágrimas. Al final, presioné enviar y cerré los ojos como si ese acto pudiera protegerme de la respuesta, o de su ausencia. Pasaron 2 días. 3. 5. El domingo siguiente, fui a misa sola. Me senté en la última banca. Y ahí, entre rezos que ya no me alcanzaban, decidí dejar de esperar. No porque no lo amara, sino porque esperar también cansa. Y yo ya no tenía fuerza para seguir mendigando amor. Una tarde, llegó una carta. Un sobre blanco, sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja. Me dijo que necesitaba espacio. Que no sabía cómo mirarme sin recordar lo que había perdido. Que se sentía culpable. Que tenía rabia. Que no sabía a quién. Que se sentía frágil, roto, confundido. Y que por eso prefería alejarse. No me odies, mamá. No es tu culpa. Pero no puedo estar contigo ahora. Lo leí sentada en la cocina,
con el té ya frío. No lloré al principio. Me quedé en blanco, como si mis ojos ya no supieran qué hacer con tanto dolor. Esa noche, me metí a la cama temprano. Apreté la carta contra el pecho y recordé cuando él dormía encima de mí, con el chupón en la boca y los dedos enrollados en mi blusa. ¿Cómo se deshace ese lazo? ¿Cómo se sobrevive al rechazo del hijo que tú misma formaste? Porque una cosa es que la vida te quite lo que amas. Otra muy distinta es que lo que amas elija alejarse. Y yo sabía que él no lo hacía por maldad. Lo hacía porque su mundo se había derrumbado. Pero aún así, duele. Duele profundamente. Me tapé hasta la cabeza, no por frío, sino para no escuchar el eco de su silencio. Tomasa me trajo desayuno al día siguiente. No le dije nada. Pero ella vio la carta sobre la mesa. No preguntó. Solo me acarició la cabeza. Me hizo un pan con miel, como cuando éramos jóvenes y todo parecía más sencillo. Me sentí niña otra vez. Me sentí rota y al mismo tiempo sostenida. Porque hay dolores que solo se calman con presencia silenciosa. Me puse a tejer por la tarde, como queriendo hilar lo que ya no tenía forma. Me prometí no volver a llamarlo. No por orgullo, sino por respeto. Porque a veces, lo más amoroso que podemos hacer es darle espacio a quien ya no puede estar cerca. Los días siguientes fueron lentos. Me volví más callada. Salía a caminar por las tardes, sola, con mi sombrero beige y una bolsa pequeña. Saludaba a los vecinos, pero no me detenía. Me volví sombra de mí misma. No porque me faltara dignidad, sino porque todo el color que tenía por dentro se había apagado. Me volví más delgada. Mi ropa colgaba. Pero mi voz, curiosamente, se volvió más firme. Cuando hablaba, lo hacía con verdad. Sin adornos. Porque entendí que la pérdida también limpia. Que hay cosas que uno no dice hasta que le arrancan algo del alma. Un jueves, encontré una fotografía vieja dentro de un libro. Era de nosotros tres, mi hijo, Patricia y yo, en un parque. Él tenía un helado. Yo reía. Patricia me abrazaba por detrás. Me quedé mirando esa imagen por más de una hora. No como quien añora, sino como quien entiende que esa versión de nosotros ya no existe. Y está bien. Aceptar eso fue mi primer paso para curar. Guardé la foto en mi bolsa. No para cargar tristeza, sino como testigo de que alguna vez fuimos felices. De verdad. Aunque ahora no lo parezca. A veces pensaba en lo que hubiera pasado si yo no hubiera encontrado esa carta. ¿Seguiría viva? ¿Me habría enfermado sin saber por qué? ¿Mi nieto habría crecido sin conocer a su abuela? Esas preguntas me acompañaban al dormir. No como castigos, sino como recordatorios. Porque aunque duele haber perdido a mi hijo de esta manera, habría dolido más perderme a mí misma solo por callar. Esa era la verdad que me sostenía. La única que me ayudaba a no rendirme. Poco a poco, empecé a encontrar consuelo en las cosas más pequeñas. El olor del pan recién hecho. Las plantas que florecían sin que yo las tocara. Las cartas antiguas que encontraba en mis cajones. Volví a escribir en mi cuaderno. No para nadie más. Solo para mí. Porque entendí que mi voz aún merecía ser escuchada, aunque fuera por mis propios oídos. Y eso también es amor propio. No esperaba visitas ese día. Era lunes por la tarde y el cielo estaba cubierto de nubes lentas, pesadas, como si el mundo quisiera quedarse quieto. Estaba regando mis bugambilias cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. Pensé que sería Tomasa, o algún vecino preguntando por costuras, pero no. Al abrir, me quedé sin aliento. Ahí estaba ella. Patricia. Del otro lado de la reja, con el rostro apagado, sin maquillaje, sin la fuerza que solía tener en los ojos. Nos quedamos mirando sin decir palabra por largos segundos. Tenía una expresión que no reconocía. Ni furia, ni tristeza. Era como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaban emociones claras. Abrí la puerta sin preguntar nada. Ella entró sin pedir permiso. Se sentó en la sala como si el cuerpo le pesara el triple. No me miró directo a los ojos. Yo tampoco supe cómo sentarme frente a ella. Me puse a su lado, en silencio. La casa olía a manzanilla y pan tostado, pero todo parecía distante. Finalmente, habló. Soñé contigo,
Mamá. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Su voz era un susurro. Estabas llorando, en un lugar oscuro, y nadie te veía. Tragué saliva. Esperé. Me tomó la mano, por primera vez en mucho tiempo. La suya estaba fría, pero temblaba. Perdóname, dijo. Y entonces, yo sí lloré. No con escándalo. Lloré bajito, como lloran las mujeres que ya no pensaban llorar nunca más. No le pregunté qué la hizo cambiar. No le pedí explicaciones. Porque a veces, lo único que importa es que el otro venga. Aunque llegue tarde, aunque llegue herido. La abracé. Sintió mi cuerpo más frágil. Estás más delgada, murmuró. Me reí bajito. Las penas no engordan, hija. Adelgazan el alma. Nos reímos un poco, entre lágrimas. Ese momento fue un bálsamo que no sabía que necesitaba. Porque cuando una hija vuelve, uno respira diferente. Como si el corazón por fin encontrara un ritmo conocido. Pasamos horas sentadas. Me habló del bebé, de cómo había empezado a sospechar de Rebeca, de cómo su mente peleaba entre lo que quería creer y lo que no podía ignorar. Me dijo que se sentía culpable, que no sabía cómo mirarme, que le daba vergüenza haber dudado. Yo la escuché en silencio. Le acaricié el cabello como cuando era niña. Y le dije lo único que podía decir con verdad. Fuiste engañada. No por crueldad. Por miedo. A veces, el amor nos ciega tanto, que no vemos ni a quien nos dio la vida. Sus ojos se llenaron otra vez. Me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme más. En un momento, Patricia sacó algo de su bolsa. Un pequeño envoltorio de tela. Lo puso en mis manos sin decir nada. Lo abrí despacio. Era un zapatito. Uno de esos de recién nacido, tejido en lana azul. Lo reconocí al instante. Yo misma lo había hecho, meses atrás, cuando supe del embarazo. Me lo había llevado cuando me fui, sin que ella lo notara. Lo encontré en la cuna, me dijo. No sabía que lo habías dejado. Yo lo miré y respondí. Lo dejé porque sabía que algún día volverías. Y quería que algo mío te acompañara mientras tanto. Ese zapatito fue más que un objeto. Fue una promesa silenciosa. Una de esas que solo las madres hacemos sin palabras. Nos miramos largo rato. Ya no éramos madre e hija enfrentadas. Éramos dos mujeres heridas, tratando de encontrar una nueva forma de amarse. Porque después de la traición, de la incredulidad, del dolor, todavía queda algo si las dos partes están dispuestas. Y esa disposición se sintió como una rendija de sol colándose entre las nubes. Me sentí viva de nuevo. No entera, pero viva. Cuando se levantó para irse, no quise preguntarle si volvería. Sabía que sí, porque a veces, cuando el alma se reconcilia con la verdad, el cuerpo la sigue. La acompañé hasta la puerta. Nos abrazamos largo. Me besó la frente. Me dijo, gracias por no cerrarme la puerta. Yo le respondí, gracias por tener el valor de tocarla. Y ahí entendí que no todas las reconciliaciones hacen ruido. Algunas llegan en silencio, con manos temblorosas. Pero llegan. Y eso basta. Esa noche no encendí la vela. Me senté en el sofá con el zapatito en las manos. Lo puse sobre la mesa, junto a mi taza de té. Respiré hondo. Sentí el aire entrar de nuevo como si fuera el primero del día. Pensé en mi hijo. Pensé en lo que aún faltaba sanar. Pero no me angustié. Porque ese día, había recuperado algo que creí perdido, mi lugar en el corazón de mi hija. Y ese lugar, aunque pequeño, se siente como un continente entero cuando una ya no esperaba nada. Miré las bugambilias por la ventana. El viento las mecía despacito. Me dieron ganas de volver a escribir, de tejer algo nuevo, de hacer pan. No porque la vida estuviera resuelta, sino porque,
En ese rincón de esperanza que volvió con Patricia, me di cuenta de que todavía tengo algo que ofrecer. Todavía tengo ternura que dar. Todavía tengo amor que no se agota. Aunque me hayan hecho dudar de todo. Aunque me hayan querido desaparecer. Y por primera vez en meses, me dormí sin apretar los dientes. Sin esperar nada del mañana. Solo agradeciendo ese pequeño milagro que me visitó sin aviso, sin flores, sin promesas. Mi hija volvió. No como antes. No como si nada hubiera pasado. Sino como quien decide empezar desde donde el corazón aún puede sostenerse. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien de tu familia que te llamó loca, cuando tú solo estabas diciendo la verdad? Déjamelo en los comentarios. Porque a veces, lo más difícil no es que te ataquen, sino que quienes más amas no te crean. Después de la visita de Patricia, algo en mí cambió. No fue un cambio estruendoso, no hubo gritos ni revelaciones dramáticas. Fue más bien como una rendija de luz que se cuela por una persiana vieja. Lenta, silenciosa, pero persistente. Empecé a mirar mis días con un poco menos de peso. Seguí en la casa de Tomasa por unas semanas más, pero ya no con la sensación de huida. Ahora era elección. Estaba aprendiendo a quedarme donde me sentía en paz, aunque fuera en 4 paredes prestadas. Y eso, para una mujer que dedicó su vida a servir a los demás, ya era una revolución. Un martes de mañana, mientras barría el patio, me detuve frente a una planta que brotó sola en una esquina del jardín. No la había plantado. Nadie la regó. Pero ahí estaba. Verde, necia, creciendo en la grieta del cemento. Me quedé mirándola largo rato. Y pensé, si esa planta pudo surgir ahí, en un rincón olvidado, yo también puedo. Esa misma tarde, busqué anuncios de casas pequeñas en renta. No quería mucho. Solo un lugar mío, donde pudiera colgar mis cortinas y prender mis velas sin pedir permiso. Encontré una casita a 5 cuadras del mar, de paredes blancas y ventanas oxidadas. La vi y supe que era para mí. Firmé el contrato con manos firmes. Me sentí adulta otra vez. No una anciana abandonada, sino una mujer que elige su espacio. Me mudé con 2 cajas, una maleta y muchos silencios. Tomasa me ayudó a limpiar, a colgar cuadros, a plantar mis bugambilias frente a la ventana. El primer día dormí en un colchón en el suelo, con una sábana doblada y una vela encendida. No era cómodo, pero era mío. Y eso lo hacía hermoso. Me prometí que ese lugar no sería un refugio del miedo, sino una semilla de libertad. Que ahí, nadie me iba a mirar como un estorbo. Los días empezaron a tener otro ritmo. Caminaba por las mañanas hasta el malecón, saludaba a las vendedoras de tamales, respiraba hondo el olor a sal. Volví a cocinar para mí. Con cuidado, con ganas. No por obligación. Hacía sopas lentas, panes dulces, arroz con leche. Me sentaba en mi mesa de madera y me servía como si esperara visitas. Porque entendí que si yo no me trataba con amor, nadie lo haría por mí. Me compré una tetera nueva, de esas que silban cuando el agua hierve. Y cada vez que sonaba, era como si la casa me dijera, «Estás viva, Clara. Aquí estás». Un día pasé frente a una pequeña escuela de canto para adultos mayores. Un cartel decía, «No importa si nunca cantaste. Aquí solo importa que tengas corazón». Me detuve. Me reí sola. Entré. Me recibió una señora con el cabello blanco recogido en un moño. Me habló como quien conoce la soledad y no le teme. Me inscribí sin pensarlo mucho. Esa misma semana comencé las clases. Al principio, me costaba. Sentía vergüenza de mi voz, de mis temblores, de mi torpeza. Pero con el tiempo, empecé a disfrutar. Porque cantar es como llorar bonito. Es soltar lo que una tiene guardado, pero con melodía. Mis compañeras eran como yo, mujeres que habían dado mucho y recibido poco. Con ellas reímos, compartimos recetas, nos pasamos remedios para el insomnio. Nos hacíamos compañía sin exigirnos nada. Una me dijo un día, «Tú tienes una voz que se nota que ha callado mucho». Y esa frase me acompañó por días. Me la repetía en el espejo, como un recordatorio de que era hora de hablar, de sonar, de existir. Porque no nacimos para ser invisibles. Nacimos para dejar huella. Aunque sea una huella suave, una que no moleste,
pero que se note. En mi nueva casa colgué una frase en la pared. Aquí no se mendiga amor. Se respira dignidad. La escribí con pincel y la enmarqué con una madera vieja que encontré tirada en la playa. Cada vez que me sentía pequeña, la leía. Me sentaba frente a ella y recordaba que estuve a punto de no contarlo. Que si no me hubiera escuchado a tiempo, quizá hoy no estaría escribiendo esto. Y eso me daba fuerza. No para odiar a nadie. No para vengarme. Sino para vivir con la frente en alto. Porque a veces, la dignidad es lo único que nos queda cuando todo lo demás se cae. Volví a escribir cartas. Pero no para mis hijos. Para mí. Las guardaba en una caja de galletas, con fechas y estados de ánimo. Era como hablar con una amiga que me entendía sin juzgarme. Escribía sobre mis días, mis recuerdos, mis miedos. Y en cada carta, me iba descubriendo un poco más. Descubrí que me gusta la lavanda. Que me da paz barrer con música. Que disfruto ver cómo el sol cae por la ventana del baño. Cosas simples, pero necesarias. Porque la belleza no siempre grita. A veces susurra. Y una tiene que estar en silencio para poder escucharla. Una tarde, sin avisar, Patricia me mandó una foto del bebé. Estaba dormido, con el zapatito azul en la mano. Me tembló el cuerpo. No contesté. No hacía falta. Ella sabía que ese gesto era su forma de decir, estoy aquí. Guardé la imagen como un tesoro. Y sentí que, aunque las cosas no fueran perfectas, algo en el universo empezaba a alinearse de nuevo. No como antes. Nunca como antes. Pero distinto. Más real. Más honesto. Menos exigente. Y eso también es amor. Al final del día, encendía mi vela de lavanda, me sentaba en el sillón y cantaba bajito. No para que me escucharan. No para probar nada. Solo para mí. Era mi forma de agradecer. De celebrar que, aunque me fallaron, no me fallé. Que aunque me negaron, no me negué. Que aunque me abandonaron, no me abandoné. Y en ese canto suave, quebrado pero firme, sentía que cada nota era una caricia al alma que tanto había aguantado en silencio. Era una mañana tibia, sin sobresaltos, con ese silencio dulce que solo se encuentra en lugares donde la paz por fin echa raíz. Yo estaba colgando ropa en el patio, dejando que el sol secara mis blusas y mis pensamientos, cuando escuché el sonido del buzón. No sonaba mucho últimamente. Solo publicidad, facturas, algún que otro folleto de panadería. Pero ese día era diferente. Era un sobre grande, color beige, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. No porque la recordara con claridad, sino porque el cuerpo tiene memoria. Y la mía, aunque herida, sabía que era de mi hijo. Me quedé sentada con él sobre las piernas por más de una hora. No pude abrirlo enseguida. Tenía miedo. Miedo a lo que pudiera decir, o a lo que no dijera. Porque a veces, lo que más nos duele no es la herida, sino la forma en que la niegan. Lo miré por todos lados, lo olí, lo acaricié. Quería saber si esa carta venía desde el corazón, o desde la culpa. Finalmente, me hice un té, me senté en mi rincón favorito, con la vela encendida, y lo abrí. Al principio no entendí mucho. Las primeras líneas eran temblorosas. Parecía que le costó tanto escribir como a mí leer. Me decía que había estado en terapia. Que por fin había tenido el valor de hablar de todo. Que se dio cuenta de que llevaba años creyendo mentiras disfrazadas de cuidado. Que Rebeca lo manipuló, lo aisló, lo llenó de ideas que nunca cuestionó porque le era más cómodo creerlas que enfrentarlas. Decía que se sentía avergonzado. Que le dolía no haberme defendido. Que no entendía cómo pudo permitir que alguien me hiciera daño, sabiendo la mujer que soy. No quiero justificarme, mamá, escribió. Solo quiero que sepas que por primera vez, veo las cosas con claridad. Y duele. Me duele mucho haber sido cómplice con mi silencio. Me temblaban las manos. Leía despacio, frase por frase, como quien saborea algo que no sabe si le hará bien o mal. Pero seguí. Porque mi corazón, a pesar de todo, aún latía con esperanza. Me contaba que soñaba conmigo. Que a veces se despertaba angustiado, recordando mi mirada en el juicio, mi voz temblorosa. Que se dio cuenta de que había dejado de verme como su madre para verme como un problema.
que se arrepentía de cada vez que me colgó el teléfono, de cada vez que dudó de mi palabra. Y luego, me pedía perdón. Un perdón limpio, sin adornos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si algún día te nace, me gustaría verte. Cerré los ojos. Respiré hondo. Esa frase, me gustaría verte, fue como una caricia tibia en una cicatriz que ya había dejado de doler, pero aún dolía si la tocaban. Me vinieron imágenes de cuando era niño. Su primer diente. Su primer cuaderno. Las veces que me decía mamá, no quiero que te vayas nunca. Y yo, que me había prometido no llorar más por él, solté las lágrimas. No de tristeza, de alivio. Porque una madre no necesita que su hijo sea perfecto. Solo necesita saber que aún la lleva en el corazón. Y en esa carta, yo me sentí recordada. Válida. Humana. No respondí enseguida. Me tomé unos días. Pensé en lo que diría, en cómo decirlo. No quería sonar fría, pero tampoco quería abrir una puerta que no pudiera sostener si él volvía a irse. Así que agarré una hoja simple, un bolígrafo azul, y escribí solo una línea. El amor a veces necesita distancia para poder sanar. Lo doblé con cuidado, lo puse en un sobre blanco, y lo envié sin firma. Porque no hacía falta. Él sabría que era yo. Lo importante ya estaba dicho. El resto dependería del tiempo. De él. Y de Dios. Volver a respirar después de esa carta fue otra etapa. No fue un cierre. Fue una pausa larga en la melodía rota que habíamos construido. Empecé a ver el mundo con otros ojos. Ya no me sentía culpable por protegerme. Ya no dudaba de mis decisiones. Porque entendí que uno también educa a los hijos cuando se aleja. Que a veces, la lección más dura es aprender que hasta el amor tiene límites. Y yo, que tantas veces puse el corazón antes que mi bienestar, aprendí, al fin, a elegir mi paz. Las tardes en mi casa se volvieron más suaves. Seguía cantando. Seguía escribiendo. Pero ahora, cada palabra tenía menos peso y más verdad. Me compré una silla nueva para el porche. Desde ahí veía pasar la vida. Y aunque muchas veces me sentía sola, no era una soledad triste. Era una soledad digna. Esa que uno elige porque ya no quiere estar en lugares donde la ignoran. Y así, sentada con mi té y mis bugambilias, sentía que la historia que tanto dolió, estaba encontrando otra forma de existir. El amor por mi hijo seguía intacto. Pero ya no era ese amor ansioso, desesperado, que se arrastra pidiendo una migaja. Era un amor calmo, más sabio. Un amor que, aunque herido, aún podía dar. Porque eso hacen las madres. Aunque les hayan fallado. Aunque las hayan negado. Aunque las hayan querido hacer desaparecer. Seguimos amando. Pero aprendemos a hacerlo con respeto. Con cuidado. Sin dejar que nos destruyan otra vez. La verdadera paz no llegó de golpe. No fue como esas revelaciones que una ve en películas, con música de fondo y miradas al cielo. No. En mi caso, fue como una brisa tibia que apenas se nota, pero que un día te das cuenta que te acompaña. Me di cuenta de que estaba en paz cuando abrí los ojos una mañana y no sentí angustia en el pecho. No pensé en Rebeca. No pensé en Patricia. No pensé en mi hijo. Pensé en mí. ¿En qué quería desayunar? En si regaría las plantas antes o después de barrer el patio. Pensé en mis pies sobre el piso frío. En mi taza favorita. Y eso, para alguien que había vivido meses con miedo, era un regalo inmenso. Esa mañana me miré en el espejo y vi otra mujer. Más delgada, sí. Más arrugada, también. Pero con los ojos más abiertos. Ya no me daba miedo mirarme. Porque me reconocía. Sabía quién era. Sabía lo que había vivido. Y ya no me culpaba. Me puse un vestido azul que tenía guardado hace años. Uno que siempre pensaba que no era el momento para usar. Pero ese día, me lo puse para limpiar, para cocinar, para existir. Me sentía bonita. No porque alguien lo dijera, sino porque por fin me estaba tratando con el cariño que siempre le di a otros. Volví a pintar. Algo que no hacía desde que mis hijos eran pequeños. Compré pinceles, colores acrílicos y un cuaderno de hojas gruesas. No sabía qué pintar. Así que empecé con manchas.
con formas que no tenían nombre. Pero cada trazo me sanaba. Era como volver a jugar. Como volver a creer que tenía algo valioso que decir, aunque nadie lo viera. Pintaba con música de fondo, con la ventana abierta, con el sol entrando sin permiso. Me ensuciaba las manos, la ropa, la cara. Y reía. Me reía sola. Como una niña. También retomé algo que había perdido hacía años. La costumbre de escribir cartas a las que ya no están. Le escribí a mi madre. A mi abuela. A mi amiga Consuelo, que falleció hace 10 años. Les contaba de mi casa, de mis plantas, de mi nieto. Les hablaba como si pudieran verme. Como si me escucharan. Y tal vez lo hacían. Porque al terminar cada carta, me sentía menos sola. Las guardaba en una caja de metal con olor a lavanda. Era mi pequeño altar a la ternura. A la memoria. A lo que me sostuvo cuando todo parecía caerse. Una de esas tardes, mientras tejía en la terraza, una vecina se me acercó y me preguntó si yo daba clases de canto. Me reí. Le conté que apenas estaba aprendiendo. Que cantaba mal, pero con gusto. Me dijo que su madre, una señora de 80 años, quería aprender a cantar boleros y no encontraba dónde. Le dije que viniera. Que aquí podía cantar lo que quisiera. La semana siguiente, éramos 3 en mi sala. Luego 5. Luego 7. Mujeres de todas las edades, con gargantas rotas, con historias largas, que se atrevían a sonar. Y mi casa se llenó de música. Pintar, cantar, escribir, todo eso era importante. Pero lo que realmente marcó mi nueva vida fue aprender a estar sola sin sentirme menos. Sin sentirme olvidada. Porque entendí que la soledad no es enemiga. Es una oportunidad de escucharse. De preguntarse cosas que nadie más te hará. De mirarte con dulzura. Y cuando aprendí eso, todo cambió. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no esperaba disculpas. Ya no cargaba resentimientos. Solo respiraba. Comía despacio. Dormía sin miedo. Y eso era libertad. Una mañana, mientras acomodaba los trapos de cocina, pensé en lo lejos que había llegado. Pensé en la Clara de hace un año, temblando en un baño, escondiendo una carta que podría haber sido su sentencia. Pensé en esa mujer que corrió bajo la lluvia sin rumbo. Y me quise abrazar. Porque gracias a ella, a esa mujer asustada pero valiente, hoy estoy aquí. Hoy tengo mi casa, mis plantas, mis canciones, mis amigas. Y sobre todo, tengo mi paz. Que no vino sola. Que no fue fácil. Pero que ahora, no cambio por nada. Mis bugambilias florecieron ese mes más que nunca. Rosadas, naranjas, fuertes. Las regaba con una mezcla de agua y gratitud. Me gustaba pensar que entendían mi silencio. Que sabían que yo también estaba floreciendo por dentro. Porque uno también florece después del dolor. Cuando el alma deja de gritar y empieza a hablar bajito. Cuando ya no te defiendes de todo, pero tampoco dejas que te pisen. Cuando aprendes a decir que no sin miedo. Y a decir que sí sin culpa. Porque eso también es sanación. Un día, Patricia vino con el bebé. No avisó. Solo apareció. Me trajo un pan casero y un abrazo largo. No hablamos de lo que fue. Solo hablamos de lo que es. Jugamos con el niño en la sala. Le enseñé mi jardín. Se llevó una planta pequeña. Me dijo, quiero que en mi casa haya algo tuyo que crezca. No lloré. No podía. Me temblaban los dedos. Le di una bugambilia en maceta. Y sentí que ese acto, ese regalo simple, era mi forma de decir, aquí estoy. No perfecta, pero aquí. Esa noche, al cerrar la puerta, no me sentí vacía. Me sentí completa. A mi manera. Con mis heridas, mis aprendizajes, mis pérdidas. Pero también con una certeza que no había tenido en años. Ya no necesitaba que me quisieran todos, para saber que valgo. Porque el valor de una mujer no lo define el aplauso de los suyos. Lo define su voz. Su dignidad. Su capacidad de reconstruirse cuando le quitaron todo. Y yo, estaba reconstruida. Más sabia. Más mía. No me avisó. No me escribió antes. Simplemente apareció. Lo vi desde lejos,
caminando por la orilla del mar con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Mi hijo. No me acerqué. No grité su nombre. Me quedé sentada en mi banca de siempre, esa que da justo frente a las piedras donde rompen las olas. Lo observé en silencio, como quien mira algo frágil, algo que se puede romper si se toca demasiado rápido. Estaba más delgado, con el cabello más corto. Se notaba distinto. No mejor. No peor. Solo, distinto. Como si el tiempo lo hubiera pelado por dentro, igual que a mí. Él me vio después de un rato. Sus ojos se cruzaron con los míos y se detuvieron ahí, sin huida. Se acercó despacio. Muy despacio. Como quien no sabe si será bienvenido. Yo no me moví. Dejé que él tomara la decisión. Y la tomó. Se sentó a mi lado sin decir nada. Por minutos largos, solo escuchamos el mar. No había necesidad de hablar. Las palabras muchas veces estorban cuando el alma ya se ha dicho todo en silencio. Respiraba hondo. Yo también. Era un momento sagrado, aunque nadie lo supiera. Y ahí, entre la arena y el vaivén de las olas, supe que algo en nosotros estaba sanando. Me miró de reojo. Yo miraba el horizonte. Entonces, con voz bajita, dijo, «Podemos caminar un rato». Asentí. Nos levantamos y comenzamos a andar. Pasamos por pescadores, por niños jugando, por perros echados al sol. No hablábamos. Pero nuestros pasos iban al mismo ritmo. Ya no había reproche en el aire. Tampoco había certezas. Solo dos personas que una vez se conocieron profundamente y que ahora intentaban reconocerse desde otro lugar. Sin papeles. Sin roles. Solo como seres humanos con cicatrices abiertas. En un momento, me tomó la mano. Como cuando era niño. Como cuando cruzábamos la calle y su dedo índice se aferraba al mío con confianza total. Lo miré de reojo. No dije nada. Pero apreté su mano. Y eso bastó. Bastó para decirle que no lo odiaba. Que no lo culpaba. Que lo había llorado mucho, sí, pero que no deseaba cargar ese dolor toda la vida. Porque ya no me pertenecía. Porque una madre no puede vivir para siempre con los puños cerrados. Necesita abrir la palma alguna vez, aunque sea para soltar. Nos sentamos en una piedra cerca del agua. Me contó de su terapia, de sus miedos, de las cosas que aún no sabe cómo procesar. Me habló de su hijo, de cómo le cuenta de mí sin saber cómo explicar la distancia. Me dijo que a veces sueña que todo fue un malentendido, y que despierta con el corazón apretado. Lo escuché sin interrumpir, sin juzgar. Solo estando ahí, porque comprendí que a veces el mayor acto de amor no es dar consejos, es simplemente no irse. Y yo, esa tarde, decidí quedarme. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había espacio para volver a empezar. Le dije que yo también me estaba reconstruyendo, que no era la misma, que había días en los que aún me dolía el pecho, que no sabía si volveríamos a ser como antes, pero que no me importaba. Que prefería esta versión rota y honesta, a la apariencia de una familia perfecta que se pudre por dentro. Él bajó la cabeza. Dijo que lo entendía, que no merecía que lo recibiera así, pero que aún así, estaba ahí. Yo le respondí que a veces, lo que más se agradece, es el intento. Y él estaba intentando. Con sus silencios. Con su torpeza. Pero con el corazón. Nos quedamos un rato más mirando el mar. Me habló de una canción que escuchaba de niño. Una que yo le cantaba cuando tenía fiebre. La tarareó. Me acordé. Y la cantamos juntos. Mal, desafinados, entre risas y lágrimas. Pero fue el mejor concierto de mi vida. Porque fue real. Porque salió de un rincón del alma que no se había cerrado del todo. Y porque en esa melodía rota, volvimos a ser nosotros, aunque solo fuera por unos minutos. Nos abrazamos. Largo. Como si ambos necesitáramos confirmar que seguíamos vivos después de tanto. Cuando el sol empezó a caer, me acompañó de vuelta a casa. No entró. Se quedó en la puerta. Me besó la frente. Me dijo, «Gracias por no cerrar del todo». Y yo respondí, «Gracias por volver a tocar». Nos miramos. Y nos entendimos.
Porque el reencuentro no siempre necesita más que eso: presencia, humildad y un poco de valor. Me despedí con una sonrisa suave. Volví a entrar. Cerré la puerta. Y me apoyé en ella. Respiré hondo. No estaba temblando. No estaba triste. Estaba llena. Esa noche, me senté en el porche con una manta sobre las piernas y una taza de té. Miré las estrellas. Le hablé a mi madre. Le conté lo que había pasado. Le dije que su nieto había vuelto. No igual, pero más humano. Y que yo ya no me sentía rota. Me sentía fuerte. No porque todo hubiera salido bien, sino porque seguía aquí. Porque después de todo, había aprendido a caminar con dignidad incluso entre los escombros. La paz, cuando por fin llega, no hace escándalo. No irrumpe como lo hacen los gritos, ni entra con los puños en alto. La paz llega como la brisa de la madrugada cuando todo duerme, discreta, tierna, suave. Se sienta a tu lado como una vieja amiga que no vino a preguntar nada, sino a estar. Y esa fue la sensación exacta que tuve esa mañana en que desperté con el murmullo suave del mar y el canto de un pájaro que, sin falta, venía a posarse en mi ventana. Abrí los ojos sin apuro. No había sobresaltos. No había prisa. Me quedé acostada unos minutos, escuchando mi respiración, observando cómo la luz tímida del amanecer comenzaba a pintar la pared de un tono dorado. Me levanté con calma. Preparé mi té de lavanda y lo sostuve con las dos manos, como si esa taza tibia fuera lo más sagrado que tenía. Caminé descalza por el piso frío, dejando que mis pies me recordaran que estaba viva, presente, en mi propio espacio. Fui abriendo una a una las ventanas de la casa, y el aire fresco entró sin pedir permiso. No lo detuve. Lo dejé pasar. Como se deja pasar a las cosas buenas cuando ya no se tiene miedo de que se escapen. Me senté en el sillón de mimbre, miré el jardín y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por estar tranquila. Esa tranquilidad no era una limosna del destino. Era fruto de mi resistencia. De haberme sostenido sola cuando nadie me creyó. De haber elegido vivir cuando lo más fácil hubiera sido callar, desaparecer, marcharme para siempre. Por eso decidí ese día algo simbólico. Compré una vela nueva. No de camomila, ni de lavanda. Elegí una de color lavanda, sí, pero con aroma a jazmín. Algo en mí quería un nuevo perfume, una nueva forma de respirar mi espacio. La encendí por la tarde, después de limpiar la casa, regar mis bugambilias y escribir en mi cuaderno. Me senté frente a la llama, la miré fija y escribí en una hoja de papel grueso: la paz no se encuentra, se elige. La pegué con cinta dorada sobre la repisa, justo arriba de la foto de mi madre. Cada vez que paso frente a ella, la leo como quien se bendice. Porque esa frase no es una cita para adornar agendas. Es una promesa que me hice cuando corrí bajo la lluvia aquella noche, cuando me escondí en casa de Tomasa temblando con una carta en el sostén. No sabía entonces que estaba empezando mi renacer. Lo supe después, en el silencio, en la lentitud, en las decisiones pequeñas que fueron cosiendo mi alma de nuevo. Esa vela encendida era mi manera de sellar todo eso. Una ceremonia íntima. Un rito de retorno a mí. Esa noche me puse el vestido azul. No para nadie. No por una ocasión especial. Me lo puse para mí. Para celebrar que estaba viva, que tenía una casa mía, que podía salir a caminar sin miedo. Bajé a la playa, descalza, con el cabello recogido en una trenza floja. El viento del mar me acariciaba los brazos, y juro por Dios que sentí como si el universo entero me dijera: lo lograste, Clara. Caminé despacio, sintiendo cada grano de arena, cada ola que se acercaba y se retiraba como un suspiro. Me senté frente al mar, abracé mis piernas y miré el horizonte. No pensé en Rebeca. No pensé en Patricia. Pensé en mí. En lo que me quedó. En lo que aún soy. Y ahí, en esa orilla donde tantas veces me sentí pequeña, entendí que mi paz no dependía de nadie más. No dependía del perdón ajeno, ni de la aprobación de mis hijos, ni de las disculpas que nunca llegaron. Mi paz era mía porque la había elegido. Porque renuncié a seguir suplicando cariño donde solo había indiferencia. Porque me reconstruí a pulso, sin pedirle permiso a nadie. Cerré los ojos. Me abracé. Y sentí, de verdad, que ya no tenía que demostrar nada a nadie. Que estaba completa.
Que había llegado. Volví a casa con los pies mojados, la piel salada y el alma tibia. Entré en silencio, encendí una luz suave, preparé pan con mantequilla y lo comí de pie, sonriendo frente a la cocina. Me miré en el reflejo de la ventana y me guiñé un ojo. Me dije en voz baja: Clara, lo lograste. No eras exagerada. No eras débil. Solo eras una mujer luchando por ser vista. Me lavé las manos, me cambié el vestido, y me acosté con la puerta del cuarto abierta. Antes la cerraba por miedo. Ahora la dejaba abierta por fe. Dormí con la vela encendida. El aroma a jazmín llenaba el cuarto. Sobre la mesa de noche, dejé una libreta abierta con la siguiente frase escrita: Aquí duerme una mujer que fue subestimada, pero nunca vencida. Me dormí con una sonrisa ligera. No era de triunfo. Era de gratitud. Por haberme encontrado. Por no haberme abandonado. Por haber hecho de mi soledad una compañía amable. Por haber convertido una casa vacía en un templo de ternura. Y si alguna vez alguien entra aquí, sabrá que no vive una anciana sola, sino una mujer que se salvó a sí misma. Que plantó flores donde otros dejaron espinas. Que convirtió su dolor en arte, su voz en canto, su cocina en altar. Que no necesitó ruido para hacer historia. Que no esperó permiso para sanar. Que no se fue cuando la echaron. Y que no volvió, hasta que ella misma se eligió. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre ser querida y estar en paz? Y si hoy te sientes desplazada, incomprendida o invisible dentro de tu propia familia, por favor, no creas ni por un instante que eso significa que vales menos. Tú no estorbas. Tú no molestas. Tú eres raíz. Eres memoria viva. Eres la que sostuvo el alma de esta familia cuando todo se caía. Y aunque algunos no supieron ver todo lo que diste, tu comida caliente, tus oraciones en silencio, tus noches sin dormir por ellos, aquí te vemos. Aquí reconocemos tu historia. Y te decimos con el corazón abierto: aún hay vida para ti. Aún hay belleza. Aún hay alegría esperando tu risa. Porque cuando una mujer aprende a elegir su propia paz, mesmo después de ter sido negada, algo sagrado acontece. Ela deixa de mendigar espaco, e comeca a construir o larón de ateo silencio tem respeito. Así que no te calles más. No te escondas más. El mundo aún necesita de tu ternura firme, de tus historias, de tus ojos sabios. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo relatos reales que, como el tuyo, merecen ser escuchados. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.